Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Mis estimados amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos una vez más al canal Letras que Inspira. En esta ocasión, quisiera compartir con ustedes un brevísimo resumen de un libro que me llamó mucho la atención. Su título es Neurodecatología, del doctor Tomás Ramírez López. En sus palabras, en la parte de la introducción, el doctor dice: con el afán de encontrar la causa de las enfermedades que aquejan a mis pacientes, he explorado los aspectos físico, psíquico, social y moral de ellos mismos. De esta manera deseo contribuir a la obtención de un diagnóstico oportuno para que después puedan lograr su sanidad. El doctor, entre muchas otras cosas, comenta que neurodecatología consiste en aceptar los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, leerlos, escribirlos, hablarlos y cumplirlos, obedecerlos, para que se graben en nuestro corazón bíblico, que para él, según sus análisis, sus estudios científicos, el hipotálamo, ese pequeño espacio en nuestro cerebro, es el corazón bíblico, en donde se van a grabar los santos mandamientos que nos ayudarán a encontrar el perdón y la sanidad. La sierva del Señor, la escritora famosa Elena G. de White, en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, páginas 144 y 145, escribió allá por el año 1885 las siguientes palabras, en donde ella habla acerca de la relación de la enfermedad y el pecado. Dice: Dios ha señalado la relación que hay entre el pecado y la enfermedad. Ningún médico puede ejercer durante un mes sin ver esto ilustrado. Tal vez pase por alto el hecho. Su mente puede estar tan ocupada en otros asuntos que no fije en ellos su atención. Pero si quiere observar sinceramente, no podrá menos que reconocer que el pecado y la enfermedad llevan entre sí una relación de causa y efecto. Quiero concentrarme en los 10 mandamientos porque aquí en el libro se presenta un cuadro relacionado en donde se presenta uno a uno los 10 mandamientos del Señor, de la Santa Ley, y cada uno tiene un ejemplo bíblico de un personaje que en su momento violó ese mandamiento y qué sucedió. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y en la Biblia encontramos a un personaje muy famoso. En Génesis capítulo 3, verso del 1 al 10, que sufrió la enfermedad del egocentrismo por querer ser igual a Dios. Me refiero a Eva. Eva, cuando escuchó a la serpiente hablar, que le dijo: serás igual a Dios si pruebas este fruto prohibido, entonces eso le llamó tanto la atención que probó, y las consecuencias de ese acto, de esa desobediencia, pues ahora todos somos testigos. Segundo mandamiento de la santa ley de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación, a los que me aborrecen, pero trato con misericordia y con amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Violar este segundo mandamiento significa caer en la enfermedad del orgullo. Y un ejemplo bíblico para ello lo tenemos en el libro de Daniel en el capítulo 4 y verso 20. Nos referimos al antiguo rey babilónico llamado Nabucodonosor, que él padeció de la boantropía, una enfermedad horrible en donde las personas se creen vacas o toros. Y el caso más famoso bíblico lo encontramos ahí en la Biblia, con el rey Nabucodonosor. Fue expulsado de los hombres, dice literalmente ahí el relato, y comió hierba como los bueyes. Esto sucedió después de que él, en su orgullo y en su vanagloria, expresara palabras en contra del Altísimo. Cuidado con el orgullo. En el mandamiento número 3 de la Santa Ley de Dios dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí el doctor Tomás Ramírez presenta la ceguera de Saulo de Tarso, que se produjo cuando él utilizó el nombre de Dios como justificativo para su obra, según Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Cuántas personas han hecho atrocidades e injusticias, incluso asesinado en el nombre del Señor? Cuidado, porque hay una sentencia aquí, dice: el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuidado con aquellos que hacen chistes con el nombre del Señor. Mandamiento número 4. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor, tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Un ejemplo bíblico de violación de este mandamiento cuarto de la Santa Ley de Dios lo encontramos en el libro del Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo de Israel padeció hambre al no respetar la orden de recoger la doble porción de maná el día de la preparación, que es el viernes, antes del sábado. La indicación divina había sido: el viernes van a recoger una doble porción de maná, porque el sábado no va a caer maná del cielo, no va a caer pan del cielo. Y ellos, por su avaricia y por su descuido, padecieron hambre y salieron a buscar la comida en sábado. El quinto mandamiento de la Santa Ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Un ejemplo bíblico de deshonrar a nuestros padres lo vemos claramente en la historia registrada en San Lucas capítulo 15, verso 11. Es la historia del hijo pródigo. Económico y su infortunio, sufrimiento, etcétera, fue padecido por haber deshonrado a sus padres, por haber desobedecido. Por eso, hijos e hijas que hoy me escuchan, honren a los que todavía tienen, a sus padres,
Hónrelos, obedeciéndolos, cuidándolos. No los abandonemos. El sexto mandamiento de la santa ley de Dios dice: no matarás. En Génesis 4:1 encontramos la historia de Caín, y el temor y el remordimiento se apoderaron de este personaje por haber asesinado a su hermano Abel. ¿Cuántas personas viven una vida de sufrimiento, una vida de desesperación, de ansiedad, porque ocultan un asesinato entre sus acciones? Pues podemos encontrar sanidad de acuerdo a este libro que el doctor Tomás escribió. Podemos encontrar sanidad cuando nosotros leemos los mandamientos de Dios, cuando nosotros los escribimos, cuando nosotros los repetimos, cuando nosotros los enseñamos, cuando nosotros los obedecemos. Encontraremos perdón y sanidad. Ese es el mensaje principal de este buen libro. Séptimo mandamiento dice: no adulterarás. El personaje bíblico que sufrió neurosífilis fue el paralítico aquel que bajaron del techo en la casa de Pedro. Pues él padeció esta neurosífilis por haber violado el séptimo mandamiento del adulterio. Entonces cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos a nuestra familia, no andemos en pasos oscuros, pasos ajenos, no seamos infieles a nuestras esposas, a nuestros esposos, jóvenes solteros. Tengamos mucho cuidado de poder obedecer este mandamiento. El octavo mandamiento dice: no hurtarás, no robarás. Es interesante, fíjense cómo los personajes bíblicos que menciona aquí el doctor son Ananías y Zafira, que se encuentra registrado en Hechos 5, 1 al 11. Ellos padecieron de fibrilación ventricular. Es un problema del ritmo cardíaco que ocurre cuando el corazón late con impulsos eléctricos rápidos y erráticos. Esto hace que las cavidades de bombeo del corazón, los ventrículos, se agiten con pulsaciones ineficaces en lugar de bombear sangre. La fibrilación ventricular es una emergencia que requiere atención médica inmediata. Si no, la persona se desploma en segundos. Esto fue lo que padeció Ananías y Zafiras por haber hurtado, por haber robado a Dios. Noveno mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermanos y amigos, con cuánta frecuencia encontramos esta violación a este mandamiento. Cuántas mentiras, cuántos mentirosos, cuántos levantafalsos, las famosas fake news que hoy se mencionan. La lepra que padeció María, dice el doctor Tomás Ramírez, la hermana de Moisés, fue la consecuencia de haber hablado en contra de su hermano. La historia está en Números capítulo 12. Cuidado, hermanos, dejemos de decir mentiras, dejemos de andar levantando falsos, tengamos temor, aunque sea por nosotros mismos. Cuidémonos de estas cosas, seamos veraces, seamos personas honestas, dejemos las mentiras si tenemos ese mal hábito. La exageración es una mentira también. El 10º mandamiento de la santísima ley de Dios, que sigue vigente, aunque algunos digan que no,
sigue vigente. El Señor Jesús la guardó y la predicó, los discípulos también así lo hicieron. El 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí el personaje bíblico que menciona el doctor, pues es a los israelitas cuando se intoxicaron de esa enfermedad, intoxicación anafiláctica sufrieron por haber codiciado comer carne y haber despreciado el pan del cielo que el Señor les daba todos los días. Cuidado cuando nosotros andamos codiciando cosas que no debemos, viene la intoxicación. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, cuando nosotros violamos cada uno de los mandamientos de Dios, nos viene una enfermedad. Por eso la sierva del Señor dice que la enfermedad tiene relación con el pecado. Cuando nosotros nos portamos mal, sufrimos en nuestro cuerpo. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él, así es él. Entonces me despido de ustedes repitiendo el versículo inicial cuando dice el proverbista: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Démosle a Jesús nuestra mente, nuestro corazón, y vayamos a Él con fe. Repitamos los mandamientos de Dios, escribámoslos, compartámoslos, obedezcámoslos, para que entonces y solo entonces venga el poder sanador a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y también el perdón. Que Dios me los bendiga este día maravilloso, y estos son mis más sinceros deseos de